Mi hija me dijo que su padrastro era más padre para ella de lo que yo había sido nunca. Lo dijo en una cena familiar delante de todos. Su madre, mi exesposa, ni siquiera parpadeó. Simplemente sonrió en señal de acuerdo. Yo me lo tragué, pagué el postre y me fui a casa. Al día siguiente, lo que ocurrió después fue bastante inesperado. Siempre he creído que el peor dolor llega en silencio, deslizándose por los espacios que creía sellados y acomodándose en algún lugar blando antes de que notes que se ha convertido en parte de ti. Pero aquella noche, el dolor no se coló. Caminó directamente hacia mí, sacó una silla, y se presentó frente a todo el restaurante. Todavía puedo ver la luz ámbar tenue. El parpadeo de la vela entre nosotros y la forma en que la cara de mi hija parecía casi aburrida cuando lo dijo. 16 años, aguda y segura, clavó el tenedor en un trozo de pollo a la parmesana y dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan: Mark es más padre que tú jamás fuiste. No hubo vacilación, ni un temblor de duda, solo una entrega limpia, ensayada, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para soltar la frase que había estado practicando. Y lo que más me impactó no fue su voz, sino el silencio que siguió, ese que se estira tanto que puedes oír tu propio corazón golpeando en tus oídos mientras todos esperan a ver cómo reaccionas. Mi exesposa no parpadeó. No se movió. No carraspeó. Ni siquiera fingió suavizar lo que acababa de caer en mi regazo como una cerilla encendida. Solo sonrió, una sonrisa ausente, aprobadora, que me hizo sentir como si estuviera viendo firmarse los documentos finales de mi propio desahucio emocional. Parecía orgullosa, casi aliviada, como si aquella declaración hubiera confirmado algo que llevaba años sembrando. Recuerdo estar sentado allí, con las palmas sudando contra la servilleta de lino, preguntándome cuánto tiempo había esperado a que otra persona, incluso nuestra hija, diera el tipo de golpe del que ella podía fingir que no tenía nada que ver. Es extraño cómo la angustia duele más cuando la persona que la entrega tiene la mitad de tu cara. Tu risa de hace 10 años y el mismo hábito nervioso de girar el tenedor cuando no está segura de sí misma. Excepto que esa noche, ella no estaba insegura. Estaba confiada, cómoda, y por primera vez, me di cuenta de que no solo estaba perdiendo influencia. Ya había perdido la narrativa, no me defendí. No porque no tuviera palabras, sino porque el momento no parecía mío para interrumpirlo. No interrumpes una actuación, especialmente cuando eres tú el que están eliminando del guión. En cambio, tomé un sorbo de agua y sentí cómo se atascaba en mi garganta mientras forzaba una sonrisa que me resultaba ajena. Me alegra que él te esté ayudando, dije, aunque las palabras sabían a óxido. Mi hija sintió, tomándolo como aceptación. Mi exesposa movió su copa de vino y murmuró algo sobre cómo se necesita ser un verdadero padre para dar un paso al frente. Todavía puedo sentir el calor subiendo por mi cuello. No era exactamente ira, más bien una quemadura lenta, humillante, que me recordaba lo pequeño que me había permitido volverme para su comodidad. Quise ponerme de pie, decir algo, recuperar algo, lo que fuera. Pero en vez de eso, pagué la cuenta, añadí postre para la mesa, como un hombre aferrándose a los últimos restos de dignidad que aún creía significar algo, y los vi marcharse sin siquiera una mirada atrás. La camarera me dio una media sonrisa de simpatía. De esas que dan los desconocidos cuando presencian un momento que saben que no estaba destinado a ser público. Odié esa sonrisa casi tanto como me odié a mí mismo por haberla provocado. Al conducir de vuelta a casa, el volante se sentía rígido en mis manos, como si también me juzgara por haberme quedado callado. La carretera se volvió borrosa en partes donde mis ojos se llenaron de lágrimas, aunque me negué a dejarlas caer porque, de algún modo, eso se sentía como admitir una derrota en una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando hasta que ya la había perdido. Repetí la escena una y otra vez. El tono de su voz, la forma en que no levantó la vista del plato. La satisfacción silenciosa en la expresión de mi exesposa, y cada repetición cortaba un poco más. Pensé en los años después del divorcio, los fines de semana que intenté hacer significativos cuando ella parecía distraída, los cumpleaños en los que me quedé al fondo mientras su padrastro recibía el crédito, y los incontables momentos en los que tragué el resentimiento porque creía que ser la persona madura significaba ser infinitamente paciente. Quizá ese fue mi error. Tal vez la paciencia se ve mucho como permiso desde afuera. Y quizás, sin darme cuenta, las entrené para creer que siempre habría más de mí para tomar. La casa se sentía demasiado grande cuando entré. Como si las paredes estuvieran llenas de ecos de la versión de paternidad que intenté construir y no supe proteger. Tiré las llaves sobre el mostrador, me senté en la oscuridad y escuché el zumbido del refrigerador porque el silencio se sentía hostil. Allí,
en esa cocina tenue, me di cuenta de algo inquietante: no estaba enojado con mi hija. Estaba enojado conmigo mismo por dejar que la línea entre amor y obligación se desdibujara hasta que ella no pudiera verme como nada más que una fuente, un repuesto, un marcador de posición. Esa cena no fue el comienzo de esa historia. Fue simplemente la primera vez que se dijo en voz alta. Los hijos no se despiertan un día y reescriben sus relaciones. Absorben las historias que se les dan. Y yo había permitido que alguien más contara la mía durante demasiado tiempo. Cuando subí las escaleras, algo dentro de mí había cambiado. No roto, no quebrado, pero asentado en una forma más fría y clara. No sabía exactamente qué iba a hacer aún, pero sabía que algo tenía que cambiar. Algo permanente, algo inconfundible. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que una decisión ya había empezado a formarse dentro de mí. Silenciosa y pesada, como una tormenta formándose fuera de la vista. Y una vez que me alcanzara por completo, no habría marcha atrás. Me desperté a la mañana siguiente con ese mismo peso sordo en el pecho. El tipo que no te deja olvidar la noche anterior ni por un momento. Se aferraba a mí como una niebla, persistiendo en mi ropa, mi voz, incluso en la forma en que me movía por la cocina, como si mis extremidades hubieran sido cargadas durante el sueño. Seguía repitiendo las palabras de mi hija con una precisión obsesiva, diseccionando cada sílaba, cada pausa, cada movimiento casual de sus ojos, como si desde el ángulo correcto pudiera descubrir una suavidad que se me escapó en el momento, pero la verdad no cambió. Ella lo decía en serio. Cada palabra. Y lo que dolía aún más era darme cuenta de que probablemente pensaba que simplemente estaba diciendo un hecho, nada cruel o monumental. Recuerdo haberme servido café y observar el vapor subir en espiral, pensando lo extraño que era que un gesto tan simple aún pudiera sentirse reconfortante cuando el resto de mi vida se sentía de repente tan liviana, como si el suelo se hubiera movido durante la noche y yo recién estuviera notando el desequilibrio. A media mañana, me encontré sentado en mi coche frente a la oficina del planificador patrimonial, mirando el edificio de ladrillo con una extraña sensación de desapego. No había planeado esa reunión. No había ninguna cita programada. Solo conduje. Mi mano se movió por su cuenta cuando agarré la manija de la puerta. Y antes de procesar completamente lo que estaba haciendo, estaba entrando al vestíbulo silencioso que olía levemente a cuero y papel viejo. Se sentía casi ceremonial, como entrar en una capilla para una confesión que no había ensayado pero que necesitaba entregar. Mi planificador patrimonial, un hombre paciente llamado Whitaker, que había manejado mis finanzas durante años, pareció levemente sorprendido cuando aparecí en su puerta. ¿Habíamos programado algo?, preguntó, pero sin dureza. Negué con la cabeza, tomé asiento y dije: necesito hacer algunos cambios. No presionó, no preguntó. Simplemente asintió y abrió una carpeta como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Quizá así era. Quizá personas como él saben cuando un cliente ha llegado a su punto de quiebre mucho antes de que el cliente lo admita. Explicar mi decisión se sintió extraño. No dramático, no vengativo, solo necesario. Le dije que quería reescribirlo todo. La casa, las cuentas, las inversiones, los ahorros, todo debía ir a caridad. No a mi hija, no a mi exesposa, no a ningún miembro de la familia que hacía años había dejado de contactarme a menos que necesitara algo. ¿Estás seguro?, preguntó. Y su tono no tenía juicio, solo un reconocimiento silencioso de que un cambio así no ocurría sin un peso emocional detrás. Asentí lentamente y dije en voz alta unas palabras que jamás pensé que diría: no quiero que nada vaya a personas que no ven valor en la persona que lo da. Se sintió más pesado de lo que esperaba. Como firmar un documento que me separaba de la versión de mí mismo que había fingido que aún existía. Whitaker, en su mérito, no ofreció simpatía ni clichés. Simplemente me guió por el papeleo con un profesionalismo constante que hizo que toda la experiencia se sintiera más sólida que la tormenta emocional por debajo. Cuando la pluma dejó el papel después de la última firma, una extraña calma cayó sobre mí. No era alivio, exactamente, pero sí una especie de claridad, como estar en la cima de una colina después de una larga subida y ver finalmente el paisaje. Me di cuenta entonces de cuánto de mi vida había estado moldeado por intentar mantener una conexión que llevaba años deshilachándose. Pensé en los fines de semana que mi hija canceló porque se olvidó, los planes que habíamos hecho, los feriados reorganizados porque su padrastro tenía otras ideas, y la manera silenciosa en que mi rol había ido encogiéndose hasta convertirme en poco más que una cortesía incómoda, y aún así, seguía aferrándome a la creencia de que mi presencia, mi apoyo,
Mi constancia significaban algo más que un mensaje de gracias ocasional o un abrazo a medias. Si acaso, reescribir el testamento no fue un acto de venganza, sino un acto de reconocimiento, una manera de admitir que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien simplemente porque yo quería que lo estuviera. Las horas después de salir de la oficina fueron extrañamente silenciosas. Mi teléfono vibró un par de veces, correos de trabajo, recordatorios automáticos, nada personal, y me descubrí ignorándolo sin sentir culpa. Fui a casa, preparé un almuerzo simple y me senté a la mesa, mirando por la ventana el jardín que había pasado años cuidando. Solía imaginar el futuro de mi hija aquí. Me la imaginaba trayendo amigos, me la imaginaba riendo en el porche trasero conmigo como solía hacerlo cuando era más pequeña y el mundo parecía más amable y menos complicado. Ahora todos esos futuros imaginados se sentían como recuerdos prestados de una vida que nunca me perteneció del todo. La distancia entre lo que esperaba y lo que realmente existía se había vuelto demasiado grande. Aquella tarde abrí un viejo diario que no había tocado en años, encuadernado en cuero, con los bordes gastados de aquella breve época en la que creí que escribir me ayudaría a descubrir cómo ser un buen padre divorciado. En ese entonces, las entradas estaban llenas de planes, promesas y reflexiones que hoy se sentían dolorosamente ingenuas. Aún así, empecé a escribir de nuevo, no porque tuviera respuestas, sino porque necesitaba presenciar mis propios pensamientos en tinta, en lugar de dejarlos girar sin control en mi mente. Escribí sobre la cena, sobre el silencio, sobre cómo sus palabras se sintieron como la confirmación de una sospecha que había tenido demasiado miedo de nombrar. Que en su mundo, yo ya había sido reemplazado mucho antes de que ella lo dijera. Escribí sobre cómo la culpa había moldeado tantas de mis decisiones. Culpa por el divorcio. Culpa por no estar allí cada noche. Culpa por cada momento en el que no pude arreglar lo que se rompió entre nosotros. En algún punto, la culpa se convirtió en obligación. Y la obligación se convirtió en expectativa, y la expectativa se convirtió en resentimiento. Escribirlo se sintió como ir despegando capas que había ignorado por demasiado tiempo. Incluso mientras escribía, una parte de mí se preguntaba cuánto tardaría alguien, mi exesposa, mi hija, un abogado, alguien, en notar los cambios en el testamento. Sabía que eventualmente saldría a la luz. El dinero siempre revela la verdad más rápido que cualquier conversación. Pero el resto de ese día hubo silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin señales de la tormenta que inevitablemente llegaría. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo cercano al control. Fino, frágil, pero real. El tipo de control que no proviene del poder, sino de finalmente elegir dejar de desangrarme por personas que nunca notaron la herida. Lo que no sabía entonces era que mi silencio, mi repentina quietud, no pasaría inadvertida por mucho tiempo. Las personas que dependen de ti siempre sienten el cambio en el momento en que dejas de dar. ¿Y las mías? Bueno, estaban a punto de sentirlo de maneras que jamás vieron venir. El silencio duró 2 días, 48 horas durante las cuales viví dentro de una calma extraña que se sentía tanto antinatural como necesaria. Fui al trabajo, respondí solo a los correos indispensables, cociné comidas simples y evité deliberadamente todo lo que me recordara la cena o los años que condujeron a ella, pero el silencio tiene peso, y para la segunda noche se había vuelto lo suficientemente denso como para presionar contra las paredes de mi casa, empujando el aire hacia algo tenso y expectante. Sabía, en el fondo, que la calma nunca dura cuando hay dinero de por medio. Aún así, no estaba preparado para la manera en que terminó. Un golpe frenético en mi puerta, tan fuerte que sacudió las bisagras y cortó la quietud como una campana de advertencia. Cuando abrí la puerta, mi hija estaba allí, con los ojos rojos, la respiración entrecortada, y su rostro distorsionado en una mezcla de dolor e indignación que no pertenecía a la niña confundida que alguna vez conocí, sino a alguien que creía haber sido agraviada de maneras que aún no sabía comprender. Entró sin esperar invitación, rozándome con una brusquedad que me tomó por sorpresa. ¿Por qué harías eso?, soltó, con la voz temblorosa, pero no de tristeza, sino de furia. Cerré la puerta lentamente, observando su apariencia, preguntándome cuánto tiempo había estado llorando antes de decidir venir. Caminaba de un lado a otro por la sala con una energía inquieta, los dedos temblando mientras se apartaba el cabello. ¿Por qué cambiarías tu testamento? ¿Por qué me sacarías de esa manera? Sus palabras salían como ráfagas, sin dejar espacio para respirar, sin dejar espacio para pensar. Quise preguntar cómo había sabido tan rápido, pero la respuesta era obvia. Mi exesposa debió haber descubierto la actualización en algún documento financiero, o quizá tenía acceso a algo que olvidé revocar. De cualquier manera,
la velocidad con la que la información viajó me dijo que el impacto ya no era solo mío. El suelo había cambiado bajo sus pies también, y ahora intentaban recuperar el equilibrio. Respiré hondo antes de responder, tratando de estabilizarme porque lo último que quería era convertir ese momento en algo aún más feo. Tomé una decisión, dije con voz calmada, aunque por dentro sentía todo menos calma. Una decisión sobre mi propio legado, sobre lo que quiero que se haga con lo que he ganado. Ella dejó de caminar y me miró con una expresión que se sintió como una bofetada, incredulidad mezclada con derecho. Una mirada que decía que siempre había asumido que el futuro le pertenecía, sin importar cómo tratara el presente. Me estás castigando, dijo, con la voz quebrándose. Estás haciendo esto por una cosa que dije. Un error, las palabras un error resonaron en mi mente. Y sentí un pinchazo que no esperaba. Porque no había sido solo un error. Había sido la culminación de años de distancia, desdén y erosión silenciosa de un vínculo que yo había intentado sostener con manos cansadas. Pero no dije eso. Aún no, en cambio, respondí en voz baja, no fue solo el comentario. Fue lo que significaba. Antes de que ella pudiera responder, otro golpe, más firme, más controlado, llenó el umbral. Mi exesposa entró como si aún fuera su casa, como si el tiempo no hubiera pasado. Escaneó la habitación y clavó sus ojos en mí con una acusación silenciosa incluso antes de hablar. Necesitamos hablar, dijo. Su tono no tenía suavidad ni diplomacia. Hablaba con la seguridad de alguien que aún creía tener influencia sobre mí, alguien que asumía que la autoridad moral le pertenecía por defecto. Caminó hacia nuestra hija y puso una mano en su espalda, guiándola a sentarse como si estuviera dirigiendo una escena ensayada. Esto no está bien, dijo mi exesposa, dirigiendo su atención hacia mí. Cambiar tu testamento así. Tú sabes cómo te hace ver. La ironía casi me hizo reír. ¿Cómo me hacía ver? Durante años había soportado narrativas sutiles que ella tejía sobre mí, historias contadas en rincones de conversaciones a las que nunca fui invitado. Y ahora, en el momento en que daba un paso para recuperar algo para mí. De repente mi imagen le importaba, me senté frente a ellas, sintiéndome extrañamente desconectado, como si estuviera viendo una obra donde los actores habían memorizado sus líneas pero olvidado el sentido de la historia. No voy a discutir mis decisiones con ninguna de ustedes, dije con calma. Ya está hecho. Los ojos de mi hija se abrieron con shock. No estaba acostumbrada a que yo pusiera límites. La boca de mi exesposa se tensó. Estás lastimándola, dijo, inclinándose hacia adelante como si apelara a una versión antigua de mí. Es tu hija. Le debes algo. Esa palabra, debes, me golpeó más fuerte que todo lo anterior. Sentí un calor lento elevarse en mi pecho. No ira, sino reconocimiento. Ese era el relato que habían construido, que mi valor no estaba en quién era yo, sino en lo que proveía. Y que en el momento en que dejaba de proveer, me convertía en el villano. No le debo un legado, respondí en voz baja. Un legado se gana con amor y respeto, no se asume. El rostro de mi hija se desmoronó entonces, pero no en comprensión, sino en ofensa. Se levantó bruscamente, con lágrimas de nuevo corriendo por sus mejillas, y dijo, no te importa nada de mí. Solo estás amargado, egoísta. Su voz se quebró en la última palabra y, por un instante, vi a la niña que solía abrazarme con fuerza antes de salir corriendo a jugar. Pero el momento desapareció tan rápido como llegó. Tragado por el resentimiento que había aprendido a cultivar, sentí que algo dentro de mí se fragmentaba de una manera distinta. No por dolor, sino por claridad. Entendí, en ese instante, que ella no veía los años en que yo intenté. No recordaba los sacrificios. No valoraba mi presencia, incluso cuando era incómoda. Solo veía lo que esperaba recibir algún día. Y ahora que ya no lo tendría, me veía no como una persona, sino como una promesa rota. Mi exesposa cruzó los brazos y dijo, necesitas reconsiderar esto. Te estamos dando la oportunidad de arreglarlo antes de que se vuelva algo más complicado. Su tono llevaba la misma nota autoritaria que usó durante nuestro matrimonio. Esa que convertía decisiones en ultimátums. Pero yo ya no era ese hombre. No el que podía manipularse con decepción o redirigirse con enojo. Me puse de pie, dejando que el peso del momento cayera en silencio. No hay nada que arreglar, dije. Tú le enseñaste que mi valor era negociable. Ahora simplemente estoy alejándome de la negociación. Por primera vez esa noche, mi exesposa parecía atónita. Mi hija emitió un sonido suave y herido, como si no reconociera al hombre frente a ella. Se fueron eventualmente, mi hija saliendo entre lágrimas, mi exesposa detrás de ella con una expresión de frustrada calculación. Cuando la puerta se cerró,
el silencio que volvió no fue pacífico. Palpitaba con los ecos de todo lo dicho, todo lo perdido y todo lo que estaba por venir. Durante un buen rato, me quedé allí, mirando el pasillo vacío, consciente de que la línea que había trazado no sería ignorada. Pensé que lo peor ya había pasado. No sabía que aquello apenas estaba comenzando. Los días posteriores a su visita se sintieron irreales, casi suspendidos, como si el tiempo hubiera disminuido lo suficiente para permitir que cada pensamiento en conflicto girara sin rumbo. Seguí adelante, yendo a trabajar, dando paseos cortos por el vecindario, intentando dormir a través de noches inquietas, pero nada se sentía del todo real. Era como si mi vida se hubiera convertido en una habitación que observaba en lugar de habitar. Viéndome a mí mismo atravesar rutinas mientras mi mente reproducía la confrontación una y otra vez, seguía escuchando la voz de mi hija: tú ni siquiera te preocupas por mí. Resonaba como un veredicto de un juicio que no sabía que estaba enfrentando. Y debajo de eso, persistía una verdad más silenciosa y dolorosa. Ella creía cada palabra que había dicho. Eso era lo que me perseguía. La manera en que la certeza se asentaba en su tono. No había confusión, ni duda, solo una convicción moldeada por años de influencia sutil que no había visto hasta que ya era demasiado tarde. Aún así, una parte de mí esperaba que lo peor hubiera pasado, que simplemente nos alejáramos ahora, deslizándonos hacia una aceptación distante e incómoda. Pero la vida rara vez coopera con finales silenciosos. Especialmente cuando el orgullo y el resentimiento ya han entrado en la habitación. 3 días después de la confrontación llegó el giro inesperado. No con otro golpe en mi puerta ni con una tormenta de mensajes airados, sino con una simple llamada telefónica de alguien de quien no había sabido nada en meses. Se llamaba Daniel, un viejo amigo de la familia que había conocido a mi exesposa y a mí mucho antes del divorcio, mucho antes del nuevo matrimonio, mucho antes de que mi hija aprendiera a construir muros con palabras que apenas comprendía. Fue una de las pocas personas que se mantuvo neutral durante la separación. Nunca tomó partido, nunca usó información como arma. Así que cuando su nombre apareció en mi celular, dudé, no por miedo, sino porque supe de inmediato que no estaba llamando para algo casual. Hola, dijo cuando contesté, con ese tono cauteloso que usa la gente cuando no sabe cuán frágil está la persona al otro lado. Escucha, oí algo que creo que debería saber. Sus palabras eran lentas, cuidadosas, como si las colocara sobre un terreno frágil. Me recosté en la silla, preparándome para algo desagradable. Me contó que había estado en una reunión de amigos en común unas noches antes, la misma noche en que mi hija me había confrontado, donde mi exesposa y su marido habían aparecido con mi hija. Según él, la conversación había derivado hacia padres y adolescentes, y alguien le preguntó en broma a mi hija si alguna vez le daba un respiro a su verdadero padre. Daniel vaciló al llegar a esa parte de la historia, y casi podía sentir el peso de lo que venía a través del teléfono. Luego lo dijo sin rodeos: mi hija se había reído, y le había dicho al grupo que ya no me consideraba su verdadero padre. Que su padrastro era quien realmente estaba presente y que yo era, en su mayoría, solo una billetera. Las palabras me golpearon más fuerte que el comentario en la cena. Quizás porque esta vez sabía que no lo había dicho por irritación adolescente o en medio del calor del momento. Lo había dicho de manera casual, social, en una habitación llena de gente, como si yo fuera un accesorio pasado de moda del que se había desprendido. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago mientras Daniel hablaba, su voz espesa de incomodidad, como si deseara no haber tenido que repetirlo. Continuó despacio, a regañadientes, contándome que mi exesposa se había unido a la conversación, riendo levemente como si la broma fuera inofensiva. Aparentemente, les dijo al grupo que yo siempre había ido y venido y que mi hija había aprendido hacía mucho a no depender de mí emocionalmente. Escuchar eso fue como ser abierto con una hoja sin filo, lento, arrastrado, innecesariamente cruel. Porque no solo era falso. Era una reescritura deliberada de la historia. Una narrativa esculpida durante años para justificar su distancia, sus decisiones, su sentido del derecho. Y lo peor era que mi hija lo creía. Lo había aceptado, interiorizado y repetido como si fuera su propia verdad. La realización me golpeó con una fuerza para la que no estaba preparado. Yo no me había alejado de ella simplemente. Me habían empujado, en silencio, de manera constante, con una precisión experta por alguien que sabía exactamente cómo convertir la ausencia en acusación. Mi exesposa siempre había sido sutil al moldear historias, cuidadosa de no dejar huellas. Pero el resultado final era el mismo: me había transformado ante los ojos de mi hija en un hombre indigno de afecto.
Indigno de lealtad, indigno incluso del respeto más básico. Cuando Daniel terminó de hablar, hubo un largo silencio, de esos que surgen cuando dos personas están de luto por algo que no pueden nombrar. Finalmente dijo, lo siento. Pensé que deberías escucharlo de alguien que no intenta hacerte daño. Le agradecí, aunque las palabras se sintieron delgadas, insuficientes. Cuando terminó la llamada, me quedé completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper la poca compostura que aún tenía. No fue solo la traición lo que me destrozó. Fue la claridad. Durante tanto tiempo me había preguntado si estaba exagerando la distancia. Si quizás la frialdad que sentía tenía más que ver conmigo que con ella. Pero ahora, al oír que hablaba de mí como una molestia lejana, como un mecanismo financiero en vez de un padre, ya no podía negar la verdad. Ella no solo me veía como menos. Me veía como reemplazable. Y mi exesposa había ayudado a cincelar esa creencia en ella, tallando poco a poco hasta que lo único que quedó fue un contorno hueco de lo que alguna vez fuimos. Pasé el resto del día vagando por la casa, moviéndome de habitación en habitación sin propósito. Tocando objetos que había olvidado que tenían peso sentimental. Fotos, manualidades que mi hija hizo en primaria, la tarjeta del Día del Padre que alguna vez me dio con letra chueca y un dibujo de nosotros tomados de la mano. La observé por mucho tiempo, siguiendo las líneas con el pulgar, preguntándome cuándo ocurrió el cambio. ¿Cuándo pasé de ser el hombre que dibujaba con orgullo a ser el hombre que ahora descartaba tan fácilmente en público? ¿Cuándo el amor fue reemplazado por vergüenza, la gratitud por expectativa? ¿Y por qué yo era el único que trataba de sostener los hilos mientras todos los demás parecían tan dispuestos a dejarlos romperse? Esa pregunta se alojó en mi pecho, pesada e irresuelta, porque sabía que la respuesta no era sencilla. Quizás no fue un solo momento, sino cientos, oportunidades perdidas, narrativas manipuladas, resentimientos no expresados que se habían acumulado hasta que la base finalmente se dio. Debería haber sido suficiente para quebrarme por completo, y en cierto modo lo hizo. Pero debajo del dolor, debajo del duelo, algo más tomó forma. Algo más firme, más frío, más claro que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Conocer la verdad no debilitó mi determinación. La cristalizó, vi la situación tal como era y entendí que ningún gesto, ningún monto de dinero, ningún intento desesperado por demostrar mi valor podría deshacer años de condicionamiento. Mi hija no solo se había alejado. La habían guiado. Y yo había estado demasiado ciego, demasiado esperanzado, demasiado dispuesto a ser el padre callado y complaciente para notar lo que me estaban quitando centímetro a centímetro. Por primera vez me pregunté si alguna vez tuve realmente un lugar en su vida, o si simplemente me aferré a la ilusión porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. Y lo peor era saber que las verdaderas consecuencias ni siquiera habían comenzado. En los días posteriores a la llamada de Daniel, llevé conmigo una extraña quietud. No provenía de la paz, sino del agotamiento. Una especie de entumecimiento emocional que solo aparece cuando ya no quedan explicaciones que ofrecer ni heridas que reabrir. Seguí repitiendo lo que él me había dicho, no para torturarme, sino porque la repetición ofrecía claridad sobre una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Mi hija no solo me malinterpretaba. Ella creía genuinamente en una versión de mí que había sido construida deliberadamente, pieza por pieza, hasta que se volvió más real para ella que cualquier cosa que yo le hubiera mostrado, y mi exesposa. Ella se había convertido en la curadora de esa narrativa, esculpiendo mi ausencia en lugares donde siempre estuve presente, minimizando mis esfuerzos hasta que incluso los recuerdos parecían distorsionados. Aún así, incluso con esa claridad, no esperaba que la traición se extendiera más allá de conversaciones privadas. No esperaba que desconocidos, conocidos lejanos, familiares casi ausentes comenzaran a opinar sobre una historia que habían escuchado de segunda mano. Pero Internet tiene la capacidad de convertir susurros en megáfonos. Y la siguiente escalada llegó más rápido y más fuerte que todo lo anterior. Ocurrió un jueves por la mañana. Estaba tomando café, revisando correos, cuando un primo con quien casi no hablaba me envió un mensaje que empezaba con ¿estás bien? ¿Has visto lo que publicó? El estómago se me tensó antes incluso de abrir el enlace. Me llevó a las redes sociales de mi exesposa, una cuenta que no había revisado en años, y allí, en tipografía limpia y autosuficiente, había una larga publicación sobre padres que abandonan a sus hijos emocionalmente y se esconden detrás de excusas financieras. No mencionó mi nombre. Pero no hacía falta. Describía detalles lo suficientemente específicos como para que cualquiera que nos conociera, aunque fuera un poco, entendiera perfectamente. Se mostraba como la madre luchadora y abnegada.
Mostraba a su esposo como el padre estable y amoroso, y me mostraba a mí como el padre biológico distante que había elegido el ego por encima de la familia, el dinero por encima de la conexión. Mi hija había comentado debajo con un simple emoji de corazón, seguido de, gracias por siempre decirla. ¿Verdad, mamá? Y eso, más que nada, me dejó sin aliento. Los comentarios eran un incendio forestal. Personas que no me habían visto en años dejaban palabras de apoyo. Oraciones, elogios. Otros diseccionaban mis supuestos fracasos como si hubieran estado presentes en cada momento de mi vida. Algunos incluso especulaban con que quizá yo era peligroso o inestable, porque eso hace la gente en Internet, exageran un problema hasta convertirlo en una caricatura del dolor original. Me quedé sentado allí leyendo cada línea, mis manos enfriándose, dándome cuenta de que ya no se trataba solo de una traición personal, esto fue una acusación pública, una reescritura de mi carácter presentada ante una audiencia que nunca escucharía mi versión porque yo nunca había sido alguien que expusiera su vida privada. Mi exesposa lo sabía. Sabía que para cuando yo viera la publicación, la narrativa ya habría echado raíces. Y sabía, porque una vez estuvo casada conmigo, que yo no respondería con otra publicación, ni con una historia, ni con una defensa. Jugó un juego en el que sabía que yo no participaría, y eso fue lo que hizo que doliera más, pero el shock eventualmente se endureció en algo más, determinación. No respondí en línea. Me negué a alimentar el fuego. En su lugar, conduje hasta su casa esa misma tarde, impulsado no por venganza, sino por la necesidad de recuperar mi propia voz directamente de las personas que me la habían arrebatado. Ensayé lo que podría decir mientras caminaba hacia la puerta, aunque el guión se disolvió en el momento en que mi hija la abrió. Se veía sorprendida, luego a la defensiva, como si esperara que yo gritara, acusara o suplicara. Pero mi voz salió calmada. Demasiado calmada. El tipo de calma que hizo que sus ojos se desviaran nerviosos hacia la sala, donde su madre estaba sentada. Cuando mi exesposa apareció en el marco de la puerta, su expresión era una máscara de preocupación ensayada, la que usaba cuando ya se había posicionado como la víctima. No me invitó a entrar, pero tampoco me dijo que me fuera. Se quedó allí, esperando, con los brazos cruzados, preparada para la confrontación. Vi tu publicación, dije simplemente. Mi exesposa levantó la barbilla, ofreciéndome una mirada de justificación herida. No te mencioné por tu nombre, respondió, como si eso la absolviera. Respiré lentamente, recordándome no caer en las trampas emocionales que ella dominaba tan bien. No tenías que hacerlo, dije. Pero tampoco dijiste la verdad. Mi hija cruzó los brazos en un gesto que reflejaba el de su madre, y por un momento, la semejanza entre ellas, no física, sino emocional, me golpeó como un puñetazo. Mi exesposa comenzó un discurso ensayado, hablando de que solo había compartido sus sentimientos, de que había hablado desde el corazón y que no podía controlar cómo interpretaba la gente sus palabras, pero la calma dentro de mí se mantuvo. La interrumpí con suavidad. Pero con firmeza, no es interpretación cuando está diseñado para engañar. La conversación que siguió no fue una pelea a gritos. Fue peor, fue una excavación medida de años de resentimientos no dichos. Mi exesposa me acusó de ser poco confiable, distante, desentendido. Yo respondí con hechos, cumpleaños a los que asistí, cuentas que pagué, planes que reorganicé, promesas que cumplí. El rostro de mi hija cambió con incomodidad al escuchar los detalles, pero su madre intervino rápidamente, reformulando cada ejemplo como algo superficial o forzado. Quedó claro que esto no era un desacuerdo, era un sistema de creencias. Mi hija realmente creía la versión de su madre. No porque hubiera escuchado ambos lados, sino porque había sido criada dentro de una sola narrativa durante tanto tiempo que ya no podía reconocer otra. Cuando mencioné el testamento, mi exesposa bufó, llamándolo mezquino, vengativo, infantil. Un padre debe proveer, dijo con dureza. Siempre. Y esa palabra volvió a golpearme, proveer. Como si ese fuera mi rol, mi identidad, mi propósito. No ser amado, respetado o valorado. Solo proveer. Algo dentro de mí se quebró entonces, no con ira, sino con comprensión. Me di cuenta de que ninguna explicación cambiaría su creencia. La historia estaba demasiado profundamente escrita en ellas, así que dejé de defenderme, me quedé allí. Dejando que el peso del momento se asentara antes de decir, en voz baja, he dado todo lo que sé dar, y lo único que ha logrado es enseñarles a esperar más. Mi hija parpadeó. Su expresión titubeó con algo, confusión, quizá, o los primeros bordes de una comprensión incipiente, pero mi exesposa se colocó delante de ella, protegiéndola de la vulnerabilidad de reflexionar. No vuelvas aquí,
dijo fríamente. Si vas a actuar así, no eres bienvenido. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente entendí algo que debía haber comprendido hace mucho tiempo. Ese fue el momento en el que supe exactamente lo que tenía que hacer después. Y esta vez, no dudaría. En los días posteriores a esa confrontación final, algo dentro de mí se asentó de una manera que no había sentido en años. Una especie de quietud que no era entumecimiento, sino claridad. La verdad de la situación finalmente se había cristalizado en algo innegable. Había pasado años tratando de ser padre de una hija dentro de una narrativa que yo no controlaba. Invirtiendo esfuerzo en una relación que su madre ya había saboteado mucho antes de que yo me diera cuenta. Aferrarme se había convertido en una forma de autolesión. Una erosión lenta de mi confianza, mi dignidad, mi sentido de quién se suponía que debía ser, y una vez que realmente lo vi, una vez que entendí la profundidad de lo que se había perdido, la decisión que debía tomar no se sintió dramática ni vengativa, se sintió necesaria, como finalmente salir de una habitación en llamas después de fingir que el fuego era manejable. Una mañana desperté con una estabilidad en mi respiración que no había sentido en años. Y sin dudarlo, comencé a hacer arreglos para cerrar cada puerta que aún me mantenía atado a expectativas que nunca podría cumplir. El primer paso fue financiero, no porque el dinero importara más que nada, sino porque el dinero se había convertido en el arma que ellas blandían cada vez que querían recordarme cuál era mi rol. Me reuní con Whitaker otra vez, esta vez sin vacilación, sin dudas, sin culpa. Finalicé cada detalle restante del testamento, endurecí el lenguaje, actualicé beneficiarios y aseguré que nada pudiera ser impugnado después. Transferí las asignaciones benéficas a estructuras irrevocables, sellando permanentemente lo que ya había decidido. Luego terminé todo apoyo financiero recurrente que había continuado silenciosamente en segundo plano, pagos automáticos. Ayuda con la matrícula, fondos para el mantenimiento del coche, no por despecho, sino porque había terminado de financiar una narrativa en la que yo siempre era el villano, sin importar mis contribuciones. Cuando Whitaker me preguntó si estaba seguro, sentí las palabras asentarse sobre mi lengua, pesadas y firmes. Estoy cansado de construir un futuro para personas que me desprecian. Y por primera vez en años, quise decir cada sílaba. El segundo paso fue el corte emocional, la parte que la gente asume impulsiva, pero que en realidad requiere más fuerza que la ira. Me senté en mi mesa del comedor, la misma donde mi hija hacía sus tareas, y escribí una carta dirigida a ella. No una carta de enojo, ni una súplica de comprensión, sino una explicación clara y serena. Le dije que la amaba, pero que el amor no puede sobrevivir donde el respeto ha muerto. Le dije que ya no buscaría un espacio en una vida donde era tratado como un comodín. Le dije que la adultez le enseñaría muchas cosas, y quizá algún día miraría hacia atrás con otros ojos, pero fuera así o no, le deseaba paz, y luego, suave pero firmemente, le dije que me estaba alejando. No solo del rol que nunca quiso que cumpliera, sino de la expectativa de que siguiera ofreciendo pedazos de mí mismo a personas que ya los habían desechado. La carta no era una despedida. Era un límite. Un límite que ella nunca creyó que yo fuera capaz de trazar. La envié por correo certificado para que no pudiera acusarme de desaparecer sin explicación. Sabía que llegaría en 1 o 2 días. No esperaba gratitud, ni reconciliación, ni siquiera reconocimiento. Solo quería que la verdad estuviera escrita con mis propias palabras por una vez, no filtrada a través de las revisiones de quienes necesitaban que yo fuera el problema, y mientras sellaba el sobre, una calma sorprendente me envolvió. No triunfo, no había nada victorioso en dejar ir a tu propia hija, sino paz. Ese tipo de paz que llega cuando finalmente eliges no perderte tratando de aferrarte a alguien que nunca extendió la mano de vuelta. Las consecuencias llegaron más rápido de lo esperado. Mi exesposa llamó primero, su número parpadeando en mi teléfono una y otra vez hasta volverse ruido de fondo. Dejó mensajes llenos de ira e incredulidad, acusándome de abandono, egoísmo, crueldad emocional. Proyecciones que había perfeccionado durante años. No respondí, luego el tono cambió. Los mensajes se volvieron suplicantes, luego desesperados, luego acusatorios otra vez. Necesitaba que reaccionara, porque sin mí desempeñando el rol que me había asignado, toda la historia que había construido comenzaba a colapsar sobre sí misma. La gente notó el cambio. La publicación en línea que antes la pintaba como mártir comenzó a atraer preguntas incómodas. Algunos familiares me contactaron en privado, curiosos, confundidos o discretamente solidarios, pero me mantuve en silencio, no por rencor, sino porque había aprendido que las explicaciones solo funcionan con quienes están dispuestos a escuchar. La reacción de mi hija llegó un sábado por la tarde, silencioso.
Un texto corto apareció en mi pantalla como una bengala en la oscuridad. Recibí tu carta. No entiendo cómo puedes simplemente alejarte. Miré el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo su peso. Ella esperaba enojo. Esperaba que la persiguiera, que luchara por un lugar en su vida que había rechazado repetidamente. No esperaba indiferencia. Pero no era indiferencia lo que yo sentía. Era aceptación. De la dolorosa. De la madura. De la que solo se forma cuando todas las demás opciones ya han sido agotadas. Escribí una respuesta corta. Medida. Serena. Simple, me alejo porque aferrarme me estaba matando. Espero que encuentres lo que yo no pude darte. Nunca respondió. Los días que siguieron se sintieron extrañamente amplios, como si hubiera llevado un peso durante tanto tiempo que mi cuerpo ya no sabía cómo estar de pie sin compensarlo. Empecé a pasar las tardes en silencio. No ese silencio hueco que antes resonaba con arrepentimiento, sino uno nuevo, un silencio intencional que no ocultaba nada debajo. Caminé largas distancias. Retomé un proyecto de carpintería que había abandonado años atrás. Me reconecté con pequeñas partes de mí que habían estado esperando pacientemente mi regreso. Había dolor, por supuesto. No se deja ir a un hijo sin sentir el filo de esa pérdida cortarte por dentro, pero también había algo más. Algo pacífico. Algo honesto. Algo parecido a sanar, y en esa quietud, me di cuenta de algo importante. No los había perdido, simplemente dejé de aferrarme a personas que me habían soltado mucho antes de que yo me diera cuenta. Ese era el límite. Y esta vez, se mantuvo firme.